Bienvenida a Tu vida es tuya. Yo soy Adriana y aquí quiero invitarte a que cojas las riendas de tu vida, a que te des el permiso para reflexionar, para entender qué es lo que quieres y no te quedes solo en las ideas y vayas a por ello, porque tu vida es tuya. Hoy estoy acompañada y tengo una invitada muy especial conmigo, Anne Moreton. Anne se dedica a acompañar a personas que están pasando por procesos oncológicos de sus familiares. Ella ha perdido a sus dos padres en los últimos años y ha tenido el cáncer siempre muy presente en su vida. Esto le ha hecho desarrollar diferentes herramientas para gestionarse tanto a ella misma como acompañar a su familia en este proceso tan complicado. Es una conversación sincera entre amigas, hablando del tema que más respeto me da a mí en este momento, que es la muerte, y que tan necesario creo que es empezar a darle voz y a abrirnos a escuchar diferentes perspectivas, y estoy segura de que esta entrevista te va a mover de alguna forma, así que espero que la disfrutes tanto como yo. La verdad que llevaba tiempo diciendo, no sé si escuchaste los últimos episodios de mi podcast, llevo varios diciendo que tenía muchas ganas de abordar el tema de la muerte, porque me da mucho respeto y es como que siento que ahora es, no sé, este año es algo como que tengo muy presente, así de la nada. Hay momentos en los que pienso como, ¿y si se mueren mis padres? Y me pongo a llorar, pero sin que pase nada, están viendo la tele y, y eso es un tema con el que tengo mucha curiosidad, pero no sabía cómo abordarlo. Y de repente me he dado cuenta de que lo tenía delante de mis narices, porque pues llevo todo este año acompañándote en el proceso del Sí, emprendimiento y todo, y he dicho, por favor, si conoces a Anne, que justo pues está ayudando a personas que están pasando por esto, ¿no? Entonces, así modo presentación, ¿qué es lo que te nace a ti compartir ahora mismo un poco de tu historia? Que también es guay porque no nos conocemos tantísimo, o sea, te sí, conozco un poco, sí. pero no sé todo. Entonces, pues lo que te salga a ti ahora mismo, compartir de ti. Vale, os voy a contar un poco como mi historia en sentido de lo que hablábamos, ¿no? De como comentabas de tus padres, del miedo que tienes ahora y de lo que pueda conectar conmigo. Mis padres al final fallecieron, mi madre hace 3 años, mi padre hace dos. Sí, es verdad que yo siempre he tenido una conexión muy especial con ellos y es algo que yo en su día también cuando lo comentabas he tenido miedo a su muerte y me sorprende después de echar como esa mirada atrás a estos años, cómo transité su proceso de muerte y cómo actué y cómo veo ahora también la vida y la muerte. O sea, como algo muy sorprendente para mí, porque yo era una persona muy dependiente en mi infancia, mi madre. Yo recuerdo cuando empecé al colegio, en el periodo de adaptación, que había muchas veces en los que pues ibas unas horas y tal, y había niños pues que no lloraban, que se sentían tranquilos y que empezaban a jugar y al final estaban presentes en el colegio y fluían. Yo la verdad que me costó mucho, tenía mucho apego a mi madre, sobre todo a mi madre, que me protegía, siempre ha sido una persona que me ha protegido y que me ha cuidado mucho. Con mis padres, mi padre tenía una bipolaridad y en muchas ocasiones no actuaba, o sea, siempre ha sido una persona que he querido mucho, que actúa en aspectos como padre, pero en otros aspectos he sido yo su madre. Entonces, ese como sensación de apoyo y de apego lo he tenido más con mi madre. Ujú. Y como esa protectora de que siempre me ha intentado proteger en muchos aspectos, yo recuerdo de pequeña pensar, y cuando me falte mi madre, ¿qué voy a hacer? Porque para mí mi madre era todo, por lo que te comentaba, ¿no? Tenía mucha sensación de protección. Y es verdad que eso fue cambiando durante el proceso y cuando le diagnosticaron a mis padres cáncer, sí es verdad que el papel que acoges en todo ese proceso es diferente. Dejas de ser hija a ser cuidadora. Entonces, ese cuidado, esa protección, esa atención deja de ser como era, dejan de actuar como papel de padres en muchas ocasiones y ya son más dependientes de ti. Entonces, yo
el transitar todo eso me hizo cambiar mucho el concepto de la muerte. O sea, yo es como que transité su muerte, su pérdida en vida, porque ellos dejaron de tener el papel, por así decirlo, que tenían en mi vida y dejaron de, o sea, fueron al final unas personas que dependían en grandes aspectos en mí, en mi cuidado y en mi sostén. Entonces, el hecho de transitar como ese miedo a perderlos, lo transité mucho antes de perderlos físicamente, por así decirlo. Claro, fue como todo el proceso desde que les diagnosticaron cáncer hasta que además algo que me sorprende, bueno, como que admiro incluso más es tú eres hija única, ¿no? Sí, sí, También ese es otro miedo que yo tengo y que creo que no soy la única de ser hija única, como de ver que toda esa responsabilidad que tú dices, pues recae sobre ti. mm. Sí, sí, es verdad que en el caso de mi madre tenía a su hermano, a mi tío, que es para mí como un segundo padre, que me ayudó mucho en el proceso, aunque yo me encargaba pues el 90% de las veces de ir a las quimios, a las radios. Es verdad que mi madre tenía una pareja que también estaba bastante presente, pero en la parte más emocional, espiritual y de desahogo, de sostén y tal, siempre la he percibido yo ante los dos. Y con mi padre es verdad que me he sentido más sola, le he acompañado más en solitario, he tenido pues las sesiones de quimio, radio y demás, que es verdad que siempre he ido yo, por no decir el 99%, alguna vez sí iba a sus hermanos, pero sí es verdad que el sostén en todos los aspectos he sido yo. Y sí, sí es verdad que ha sido muy importante para mí el tener mis espacios de autocuidado, de escucha, de salir del hospital y tener mi espacio para conectar con mis emociones, con lo que sentía, con lo que necesitaba liberar, para luego recargarme energéticamente y el siguiente día volver a la carga, por así decirlo. Porque Claro, para cuidar y sostener a una persona que esté en esos estados que tanto, en todos los aspectos, tanto físicamente, muchas veces no tiene como esa energía como antes, porque los tratamientos son bastante duros, y también la propia enfermedad del transcurso también te hace limitarte mucho físicamente, energéticamente también tiene una energía bastante bajita. Entonces, transmitirles toda esa energía como esa ola o aire fresco, por así decirlo, de cuando sales y vuelves a entrar en ese espacio, porque al final si estás mucho tiempo en un hospital, es lo que ocurre, la energía del lugar, el hecho de encontrar a alguien que sale y entra, ¿no? Es lo valora mucho en esos aspectos. Mis padres lo valoraban mucho. Tanto una conversación ajena que no fuese, pues que a veces hasta me inventaba conversaciones para entretenerlos porque ya no tenía nada nuevo que contar y me inventaba algo gracioso, contaba cosas de mis amigas para entretener y para, de alguna manera, que viesen mucho más allá de lo que era estar encerrado, por así decirlo, en cuatro paredes. claro. Y a mí me entra la curiosidad, escuchándote ahora, de dónde nace esa fuerza tuya para hacer este tipo de acompañamiento, porque no sé si tú ya estabas preparada, no estabas preparada y fue como sobre la marcha, pero lo que me estás diciendo, por ejemplo, de encontrar tus espacios para recargar tu energía, ¿te salió de forma intuitiva? ¿Cómo fue un poco? A ver, sí es verdad que yo he transitado cosas bastante difíciles desde que soy bien pequeña. El primer cáncer que tuvo mi padre fue cuando mi madre estaba embarazada de mí, cuando tenía 7 años, le diagnosticaron el segundo cáncer y tuvo que ir a Bruselas y estuvieron casi prácticamente un año allí. Yo estuve sin verlos, es como mi primera separación que tuve con 7 años. Luego también he transitado como cosas más duras, también tuve en el colegio, me hicieron bullying en cierta época, luego también me operaron de la espalda porque tuve escoliosis. He tenido como varias situaciones en mi vida, pues como todo el mundo ha podido vivir, ¿no? En la que a mí, en mi caso, he tenido como un sostén y un acompañamiento, pues sobre todo fue mi madre. Mi madre desde el principio como que me enseñó muchas herramientas de gestión emocional, de escucha, de atender a mis emociones y darles ese valor y esa importancia que tienen de, mm, de poner presencia y que tienen como una razón y un para qué. Y para mí es lo que más me sirvió, ¿no? El escuchar mi cuerpo, escuchar lo que iba sintiendo, escuchar mis necesidades y para poder
Y la frase que a mí me marcaba mucho era: necesito estar bien conmigo misma para yo poder cuidar. Si yo no Claro, estoy bien, no puedo dar algo que no tengo. Entonces, al final, las personas, esa fuerza que tú comentas, nace de una manera natural dentro de nosotros. Es la resiliencia, es algo que no podemos llegar a conocer hasta que no nos pasan o sentimos o transitamos situaciones tan difíciles o duras. Pero es algo que tenemos todos de manera natural. No hay que hacer nada extraordinario o algo inhumano para sentirla. Simplemente es algo que aparece. Pero sí es importante pues escuchar a tu interior, escuchar lo que tu cuerpo te pide, porque no solo es importante para ti, sino para las personas de tu alrededor, de cómo les tratas, porque si al final muchas veces cuando yo imagínate, estaba energéticamente bajita o sentía un enfado, que es normal al final también sentir enfado en esas situaciones de por qué me ha ocurrido esta situación o por qué estoy aquí, y sentir enfado, ¿no? Si no liberas esa emoción, muchas veces puedes sentir ese enfado hacia la persona que cuidas. Entonces, sobre todo lo que me servía mucho era escucharme, tener mis espacios, hablar, comunicarme, escribir, caminar, conectar con la naturaleza, y iba como que las cosas iban mm, ocurriendo en su curso. Había cosas que semanalmente muchas veces me ocurrían muchas cosas a la vez, o sea, que no me daba tiempo a transitar una noticia y ya y ya llegaba otra. otra. Eso es, pero al final también eran dos personas. Entonces, sí es verdad que muchas veces era como no me llega, no tenía el tiempo para darles espacio emocional y esa apertura a este momento, a esta situación, y ya llega otra situación. Y ahí es pues conectada totalmente con la resiliencia, con visualizar, con igual no darle tanto espacio a la parte emocional como me gustaría, pero aún así me daba pues el tiempo que tendría, si eran 15 minutos, 15 minutos. Pero seguía dentro de lo que podía dando ese espacio. Y sí es verdad que después de su fallecimiento he conectado pues con cosas que igual en su día no pude transitar o conectar porque no había tiempo material para hacerlo, ya que todo iba Claro. como muy rápido. Esto me parece también súper potente lo que dices de que, claro, que las emociones que tienes que transitar es durante todo el proceso y también una vez que se han ido, que han quedado cosas pendientes, ¿no? Que dices que sigues teniendo ahí y que no has podido gestionarlas antes y también tienes que gestionarlas. Y algo también que quería preguntarte, porque, bueno, para quien no te conozca, que tú ahora tienes tu propio proyecto para ayudar a personas que están pasando un proceso similar al que Mm. tú pasaste. Yo te quería preguntar, ¿qué es lo que más echaste tú de menos en este proceso de acompañar a tus familiares? Porque comentabas en tus redes sociales lo de que el sistema sanitario está fenomenal, pero hay una parte, ¿no? Que no cubren, que es ese acompañamiento emocional, espiritual. Sí, totalmente. Sí, es verdad que hay que entender que en el hospital las consultas que tienes con los médicos, en este caso con los oncólogos, son muy reducidas, son de 15 minutos y básicamente tratan de informarte del tipo de cáncer que tienes, en este caso hablando del cáncer, y el tipo de tratamiento que te van a administrar en base a lo que funciona o las evidencias científicas. Pero muchas veces los oncólogos no les enseñan a comunicar ni una noticia tan heavy como puede ser el cáncer. Hoy mismamente teniendo una sesión con una chica comentaba eso de que le comentaba a su pareja que tenía cáncer. De esa manera tienes cáncer sin tener como decirlo de una manera más asertiva para poder integrar la noticia desde otro punto. En el caso de mi madre, también en su día, ella tuvo dos cánceres. El primero fue un cáncer de mama y como la chica, una ginecóloga, se lo comunicó, y la manera en la que se lo comunicó fue muy traumático para ella, que incluso años después que yo tuve una cita con esa ginecóloga cuando ya tenía los 18 años y se reencontró con ella, le entró un pánico interno, una ansiedad por la manera en la que le comunicó la noticia, porque yo entiendo que al final no les han enseñado a comunicar pues, noticias tan dolorosas o tan heavy de una manera más amable, y considero que es súper, súper importante porque tiene una influencia muy directa en cómo transitas luego el proceso, porque tu proceso de shock ante esa noticia puede ser mucho más largo en relación a cómo te transmiten esa noticia.
En ese caso es una de las cosas, por ejemplo, que considero pues, que sería importante pues, aprender y modificar. Y luego, sobre todo, también en el cáncer, lo que te digo, al final el tratamiento se enfoca a eliminar pues, el cáncer a través de un tratamiento, ¿no? Ya sea quimio o radio, pero no se enfoca en la influencia que pueda tener las emociones de una persona, los pensamientos, tanto en el cuerpo como en la salud física, y simplemente también para transitarlo de una manera mucho más amable y no transitarlo desde una manera tan dolorosa y traumática y tener esa escucha, ese lugar de desahogo, de expresar todo lo que estás viviendo y que te entiendan, que te comprendan, que, mm, que tengas ese lugar seguro, no lo he percibido, no lo he visto, no lo he encontrado durante este proceso más que encontrarme a mí misma y sí tenía mis amigas que la verdad que me ayudaron muchísimo en este proceso, pero muchas veces necesitas a alguien que haya vivido algo parecido, lo mismo, para poder llegar a sentirte comprendida. Total, es que escuchándote también me recordaba, uno de mis mejores amigos es médico y él mismo me decía que echaba en falta haber tenido este tipo de formación en la carrera, porque pueden ser unos médicos increíbles y yo creo que el sistema sanitario en España es maravilloso y tenemos Sí, muchísima totalmente. suerte, pero ellos mismos como que no reciben esta educación emocional de cómo comunicar las noticias. Él me decía, por ejemplo, en el tiempos de COVID, que estuvo en un hospital de emergencia, pues claro, que llegaba ahí y tenía que comunicar a un montón de gente que habían perdido a sus familiares y ellos mismos no tienen las herramientas de autogestión ni de cómo comunicarlos. Y creo que ahí hay una carencia en el sistema que espero que poco a poco se vaya cubriendo, ¿no? Porque también es importante lo que dices, cómo se comunica. Y luego también, algo que hablaba mucho con él cuando él se adentró más pues el mundo de la meditación y todo esto, es que ahora hablamos un poco de medicina alternativa y medicina tradicional. Y yo Sí. siento que no tiene que ser la una o la otra, que tienen que convivir. Que lo más potente sería que tuviéramos las 2 porque necesitamos todo. Obviamente somos un cuerpo, necesitamos medicina tradicional también, pero cada vez más los estudios y todo, cómo las emociones también nos afectan, ¿no? Entonces, creo que el trabajo que estás haciendo es súper necesario, que vas a ayudar a muchas, muchas personas y siento que nace, ¿no? Nace de tu propia experiencia. No sé cuándo sentiste tú por primera vez lo de que este proyecto iba a suceder. ¿Cuándo tuviste como esa llama interior de decirte: "Quiero hacer esto, quiero ayudar a otras personas"? La verdad es que, haciendo como la vista atrás, yo recuerdo siempre he tenido desde muy pequeña la conexión de la sensación de que iba a ayudar a las personas, que a lo que me iba a dedicar era al acompañamiento y a la ayuda a las personas. Lo que más me conectaba era en relación a la psicología, porque en aquellos, cuando era pequeña era como lo que más relación veía, pero siempre era como que faltaba algo. Sí, ayudar a través de la psicología, a través de la mente, las emociones, pero ¿en relación a qué? ¿En relación a qué? Y yo recuerdo pues terminar la carrera de derecho y yo sentía que esa no era mi vocación, aunque me gustaba mucho, no era mi vocación. Y decidí tener como un año, estar un año únicamente haciendo el TFG y haciendo un programa de Borja Vilaseca que se llama La Academia, Ujú. para conocer más o sea, internamente pues, mi propósito, mis habilidades, conocer más sobre gestión emocional, muchos aspectos, ¿no? Alimentación consciente y tal y iba conectando como con mi propósito y seguía pues, teniendo bastante relación con el aspecto de ayudar a las personas, pero seguía como en qué, en qué, en qué. Y yo estaba abierta a recibir a que el camino, por así decirlo, como que mi vida me fuese atrayendo situaciones que me fuesen indicando qué era lo que tenía que hacer. Lo que pasó es, pues justamente cuando estaba entregando el TFG, al mes, cuando le diagnosticaron a mi madre el cáncer, y a los 6 meses le diagnosticaron el cáncer a mi padre. Y cuando empecé a acompañarlos, cuando empecé a nutrirme de tanta información, porque yo era bastante, desde el primer momento en el que le diagnosticaron a mi madre cáncer, lo que hice al llegar a casa fue buscar en el ordenador personas que en su estado se hubiesen sanado porque en su cáncer no tenía un tratamiento curativo desde la medicina tradicional. Entonces empecé a buscar muchísima información y me apareció una chica que se llamaba Odil Fernández, que es una médico de familia que tuvo un cáncer metastásico, que también no tenía un tratamiento curativo
y en base a sus investigaciones de la influencia de la alimentación con el cáncer, alimentación anticáncer y demás, se llegó a sanar. Y yo pues la verdad que me empecé a empapar de muchísima información, de, en relación a eso, también la parte más espiritual, con Joe Dispensa, de casos también de remisiones Ujú. espontáneas, casos de médicos, también hablaba con oncólogos en relación a ver si había habido casos en los que hubiese habido pacientes que se hubiesen sanado y que científicamente no tenían una explicación, y me respondieron que sí, pero como que no le daban esa relevancia, esa importancia, porque no sabían cómo explicarlo, no tenían como algo para decir y tampoco querían comunicarlo porque les daba miedo a que les tacharan como, por así decirlo, no decían locos, pero como decir, igual desde este aspecto tengo menos... Credibilidad como médico, eso ¿no? es, Como, eso ujú, es. Eso es. Entonces, hablando, y yo empecé a empaparme de tanta información que vi que eso era mucho más grande, era una información tan poderosa que no tenía que quedarse únicamente en mí y en mi familia, sino que es algo que era súper importante exponer y que la gente pudiese tener esa información para utilizarla, porque era una información muy poderosa y no quedarse únicamente con estadísticas y con la parte médica, o sea, desde la medicina tradicional que hablamos, porque muchas veces en la enfermedad del cáncer lo que hacemos es, como yo no tengo conocimientos, dejo el poder de mi salud en las manos del médico, del oncólogo, en vez de tener en cuenta qué puedo hacer yo para ayudar en mi salud, qué puedo hacer yo para conectar con mi propia sabiduría interna, con mi propia conexión tanto en todos los aspectos. ¿Qué puedo hacer yo para ser parte de este equipo? Como tú decías, ¿no? Integrar la medicina tradicional con la medicina más holística, por así decirlo, ¿no? Tener como un lugar donde integrarse todos esos aspectos. Y es lo que veía que faltaba mucho, que era súper necesario y que había muchas evidencias científicas que demostraban que la influencia de cómo transitabas emocionalmente todo este proceso influía en tu sistema inmunológico, lo que tu alimentación también cómo influía directamente. Había tanta información de la que estaba yo descubriendo, de que no se hablaba mismamente pues, en el hospital, y que si hablabas muchas veces tenías miedo. Yo esto muchas veces no comunicaba a los oncólogos porque a veces hasta me pude sentir en algunas ocasiones juzgada. Entonces vi la necesidad de poder comunicar toda esta información. claro. Entonces, ahora lo que antes me decías, por ejemplo, como que esta fuerza es innata en nosotros y cuando nos vemos en esta situación que sale, pero también hay una parte muy importante de proactividad. Lo que tú dices de no es, bueno, pasa esto y yo no puedo hacer nada, es yo tengo mucho que puedo hacer por mi parte y tampoco es como ser, me sale Y en tener una inglés. pasiva. Claro, Sí, no es, pero es ser consciente de que sí que puedes hacer algo. sí. También decías como todos, que tu vida fue complicada como la de todo el mundo, pero es verdad que tu vida ha sido especialmente marcada por el cáncer, por lo que dices desde Sí. pequeña, y luego además que les diagnosticaran cáncer a tus padres en un periodo de tiempo tan cercano. Mm. ¿Tú ahora mismo qué le dirías a la Anne de ese momento, la que decías que está estudiando la carrera y en un periodo de 6 meses le detectan cáncer a A tus sus dos partes. La verdad que es una pregunta muy difícil y a la vez poderosa, porque mm, hay muchas veces que todo lo que he transitado, muchas veces no es difícil expresarlo con palabras. Es como que lo tengo muy integrado en todo lo que siento. La conclusión mayor que he llevado de todo este proceso es el amor que tengo internamente. Me ayudó mucho a conectar con el amor que tengo hacia mis padres, con el amor que tengo hacia mí misma, hacia la vida. Me ayudó mucho a conectar con ese potencial y esa parte de mí. Dentro de haber sido un proceso tan traumático y ojalá hubiese conocido todo esto de otra manera, creo que no lo hubiese podido hacer con otro proceso. Creo que los conocimientos que he adquirido no podrías haberlos adquirido con otro proceso más liviano, fácil. Y por una parte soy la persona que soy ahora y tengo estos conocimientos, esta sabiduría, esta sensación interna conmigo misma, esta sensación de aportar, de ayudar, de mostrar mucho más allá de lo que vemos.
todo esto lo conozco por todo lo que he transitado. Y a esa Ana le diría que va a ser un proceso duro, pero todo termina, todo sale bien y finalmente vas a conectar con lo que realmente es tu propósito de vida y tus padres al final van a sentir todo ese amor que tienes hacia ellos y se van a ir en total sensación de paz, que es lo que más me llenó y me calmó durante todo el proceso, porque sí es verdad que no todo el mundo transita la muerte de esa manera, pero sí es verdad que en el caso de mis padres, al haber tenido esa apertura con ellos, de hablar de la muerte, de hablar de sus miedos, mis padres tenían mucho miedo a morir. Incluso yo cuando llegó el momento de la muerte, yo tenía mucho miedo a que falleciera, ¿no? Pero como lo que te comentaba, como ya había visto, ya había perdido como el papel o lo que eran ellos para mí, seguía teniendo su amor incondicional, porque los padres, o sea, mi mayor miedo dentro del proceso y en el punto final era perder el amor incondicional que tenían mis padres hacia mí. Era mi mayor miedo, porque al final no hay un amor Como el de como los padres igual ya. como el de tus padres. Y era como el mayor miedo que tuve en el proceso. Y haciendo una sesión con mi coach, dentro de conectando con el cuerpo, lloré muchísimo, conectaba mucho con ese dolor y me di cuenta que ese amor nunca va a desaparecer, porque el amor que he recibido de ellos siempre va a estar dentro de mí. Simplemente tengo que cerrar los ojos, conectar con mi corazón y conectar con todo eso que me han transmitido durante su vida y sé que siguen, o sea, que sigo teniendo eso dentro de mí. Puedo visualizar en lo que me transmitían y me daban y sigue estando dentro de mí. No desvanece y nunca va a desvanecer. Entonces es lo que me calmó, la sensación de, aunque no les tenga físicamente, les sigo sintiendo si cierro los ojos y conecto con mi corazón. Bueno, esto es súper potente y súper bonito, la verdad. Y me parece muy interesante abordar el tema que hablaste del miedo, el miedo que sientes tú de perderlos y el miedo que sentían ellos obviamente a morir, porque todos tenemos miedo y paradójicamente es algo de lo que no hablamos. Por eso quería de hecho traer aquí esta conversación porque de la muerte se habla muy poco. Entonces, también te quería preguntar cómo fue para ti abordar ese tema de la muerte con ellos, porque lo que dices de que a ti también te daba alivio porque hablaste de sus miedos y se sentían que estabas ahí con ellos. ¿Cómo fue a empezar esas conversaciones con ellos? ¿En qué momento? Sí es verdad que los dos desde el primer momento tenían mucha apertura de comunicarme cómo se sentían sus emociones, porque sí es verdad que yo generé ese espacio de seguridad. Y era lo que te comentaba, su apoyo en todos los aspectos. Yo fui médico, enfermera, psicóloga, amiga, hermana, o sea, hija, cuidadora, fui todos los papeles y yo iba al hospital y me preguntaban, pero tú eres enfermera y otras veces me preguntaban, pero tú eres psicóloga, porque por los conocimientos que tenía y al final muchas veces, en muchas ocasiones les enseñaba pues, cosas que al final por su trayectoria igual no habían llegado a experimentar, ¿no? Y o sea, cuando tuve esa conversación con mis padres fue algo bastante, con mi madre recuerdo que fue la época COVID en la que ella tuvo que venir aquí a Cantabria, porque yo soy de Ibar, pero tenemos desde que tengo yo 3 años una casa en Cantabria. Y ella empezó un tratamiento en Santander, en Valdecilla, y tuvo que venir aquí. Y claro, yo tenía a mi padre también con un tratamiento en Eibar. Entonces, lo que decidimos mi tío y yo es, tú vas con ella a Ramales, a Cantabria, y yo me quedo con mi padre aquí en Eibar. Entonces ya me comunicaba con ella por videollamada. Y para ella el tema COVID fue, en los pacientes oncológicos, cuando llegó la época COVID fue muy, mmm, un impacto muy heavy, por así decirlo, muy fuerte, porque conectaron totalmente con el miedo a la muerte, en sentido de, al se hablaba tanto de la muerte, de los fallecimientos, y además ellos sentían pues, que al final les comunican que en base a su sistema inmunológico era más débil, se tenían que proteger más. Mi madre tenía pánico a coger el COVID y fallecer. Y recuerdo pues tener conversaciones con ella que fue como el momento, el separarse de mí, en todo lo que, el aislamiento, el no poder ver más allá, no salir,
lo que hizo que poco a poco pues decayese en picado. En un mes es como fue el bajón total hasta que falleció. Y me acuerdo la conversación de cuando yo volví aquí, porque ya estaba muy bajita y pues buscó la manera en la que yo pudiese venir, tener esa conversación. Es que yo mm, no quiero morir, o sea, a la vez estoy sufriendo tanto y estoy tan mal y físicamente, pero no quiero morir no por el hecho por así decirlo, necesito descansar físicamente porque siento mucho dolor y estoy sufriendo, pero tengo miedo a lo que pueda ocurrir. Tengo miedo a lo que te pueda pasar a ti, tengo miedo a dejarte aquí, por así decirlo, y lo que cómo continuará tu vida, tengo miedo a, a que todo al final llegue a su fin y siento que todavía tenía muchas cosas que hacer. Me comunicaba mucho el miedo a la incertidumbre. Y es verdad que en esos momentos, cuando ves a una persona a tal punto de que está sufriendo tanto físicamente, que siente tanto dolor, que mi madre hasta perdió muchas veces el habla, llegó a perder la manera, no sabía utilizar el móvil, andar, llegó un momento que psíquicamente tampoco no le funcionaba muy bien las conexiones neuronales y pues no podía hacer cosas cotidianas. Entonces, cuando ves a una persona a tal punto, prefieres que deje de sufrir. O sea, yo estaba totalmente conectada por favor, lo que ocurra que sea lo mejor para ella. O sea, le da la mano y además lo que tenga que ocurrir, siente que va a ser lo mejor para ti. No te aferres a la vida si no es tu camino en este momento. Déjate fluir y lo que ocurrirá será lo mejor para ti, pero no te aferres aquí ni por nadie, ni por tu pareja, ni por mí, ni por tu hermano, por nadie. Solo tienes que pensar en ti y en tu bienestar y en estar bien. Si estás en un cuerpo enfermo en el que no te deja vivir la vida que tú deseas, y necesitas al final de esa manera transitar y fallecer, déjate fluir. Lo que ocurra será lo mejor para ti. Y al final es como las palabras que cada vez le tranquilizaban más, pensaban sobre todo el hecho de dejar de sufrir, como el concepto de descansar. Total, es esa, o sea, lo que tú hacías también es transmitirle, ¿no? Y que se podía ir en paz, ¿no? Porque a Sí, veces es que necesitan tener esa sensación de calma, sí, porque nadie, o sea, nadie se quiere morir, obviamente, pero también muchas veces cuando entiendo que cuando quieres aferrarlos más aquí, cuando ya no pueden más, que eso les causa más sufrimiento mm, innecesario. Y también quería preguntarte, después de todo lo que tú has vivido y tener, además yo no sabía, lo estoy descubriendo ahora como que era tan reciente la muerte tanto de tu padre como de tu madre, ¿cómo percibes tú la muerte ahora? es también una pregunta compleja porque sí es verdad que mi concepto de la muerte puede generar a las personas un poco como... yo antes era una persona bastante, bueno, pues digamos escéptica en el sentido, no creía hasta que lo veía o lo vivía, ¿no? Y yo he vivido la muerte de una manera muy, por así decirlo, mm, pacífica, tanto como la de mi madre como la de mi padre. Sí es verdad que la muerte de mi madre ese día no está como transitando una dualidad porque ya estaba físicamente muy mal y le querían sedar y porque los médicos ya veían que era el momento de que dejase de sufrir y yo estaba justamente en ese momento leyendo un libro que si queréis como indagar un poco sobre la muerte y demás, os lo recomiendo, que se llama Morir para ser yo, que es mi libro favorito. Y estaba justamente leyendo ese libro, cuando lo leáis pues lo entenderéis en el punto en el que estaba, y pues tenía miedo a la hora de decidir sobre su sedación porque en parte sentía que estaba decidiendo sobre la vida de una persona Ujú. porque al final ella ya físicamente ya está en un estado bastante en coma, entonces no podía decir exactamente, pues es lo que quiero o no es lo que quiero. Entonces había una dualidad también ahí dentro de mí, aunque sentía quiero que deje de sufrir, aparte era más como el miedo a morir, era el hecho, estoy decidiendo por su vida. Y hubo ahí como un tránsito de emociones y pues llegó, en ese día pasaron muchas cosas
y además le tenía que comunicar a mi padre que mi madre iba a fallecer, porque mi padre no sabía el estado al que había llegado mi madre. Le protegí en todo momento porque yo era, como decía, era la época COVID, no me podía dividir. Cuando estuve aquí en Ramales no podía ver a mi padre, entonces era muy difícil comunicarle eso a mi padre cuando vivía solo. Y que mi padre seguía teniendo una vinculación emocional hacia ella. Entonces, ese día le iba a comunicar que pues, seguramente que le iban a ceder a mi mamá. Y pues, en el momento que falleció, para mí, o sea, la sensación que yo tuve, no podría explicaros, pero fue una sensación de, de paz, de liberación, de como ya por fin estás libre de ese cuerpo enfermo, de esa sensación de estar mm, encerrada en un espacio en el que no te deja ser y vivir. Mi madre al final, lo que te comentaba, tenía tantas ganas de hacer tantas cosas, de vivir, justo se había jubilado y tenía pues como el concepto de todos de nos jubilamos y hacemos la vida que queremos, que eso estamos, por ejemplo, nosotros aprendiendo a no esperar a llegar a ese momento, ¿no? Pero ella sí tuvo esa vida, digo, me jubilo y ya voy a hacer todas las cosas que me apetecen, que quiero y tal, y justo pues enfermo y estar como, yo creo que se sentía encerrada en su propio cuerpo. Y el hecho de haberse liberado a mí me genera una sensación de por fin ya ha llegado ese momento. Y aquí pues queda la cosa de qué hay después, qué no hay después, es algo que no podemos saber porque no lo hemos vivido, ¿no? Pero yo sí podría, o sea, expresar que yo sí he percibido, sentido cosas más allá, espirituales hacia ellos, porque a mí lo que me preocupaba, siempre preguntaba era, ¿estáis bien? Darme una señal. Yo es una de las cosas que sí hice con mis padres, de preguntarles, decirles, si hay algo después que yo sentía que sí, no sé por qué mi intuición decía que sí, darme una señal, por favor, de que estáis bien. O sea, continuar y darme una señal. Y les dije, ya sabéis que yo pues tengo una percepción de que puedo percibirlo, pero quiero que sea algo en la que no influya mi mente. Que pueda estar otra persona que me lo comunique o algo en la que yo no dude. Ujú. Mi mente no puede hacer que diga, va, ha sido algo creación de tu mente, ha sido una creación de tu mente porque quiere pensar eso. Y en las dos ocasiones ocurrió y me han ocurrido más, o sea, bastantes cosas en relación a eso que me generan calma el saber o el percibir de que pues continúan su camino y que están bien. Y hablando de una manera más holística, que entiendo que todo el mundo, pues sobre todo si no lo has vivido, es algo bastante heavy, pero es una de las cosas que a mí también me genera mucha calma. Claro, saber que están bien y que no sabemos qué hay después, pero que no somos solo un cuerpo. Es que escuchándote, claro, entiendo esa calma de decir, vale, pues como el cuerpo es un utensilio que estamos usando ahora, pero somos mucho más que ese cuerpo. Sigue escuchándote, también me entraba curiosidad de qué señal recibiste. No sé si lo quieres compartir, no hace falta, pero si quieres compartir a modo anécdota una de esas señales que para ti fue como una confirmación de siento que están bien. Sí, os voy a contar la señal de mi madre. Bueno, lo que os comentaba, yo cuando mi madre falleció, yo sentí una sensación, mi tío se desbordó, estaba con mi pareja y luego justamente era a las 4 de la tarde y a esa hora iba a venir mi mejor amiga a despedirse de mi madre. Y justo falleció, lo que digo, de manera natural, sí, antes de sedarse. Y yo internamente, pues, por lo que transcurrió el día, las cosas que pasaron, sentí internamente que mi madre decidió morirse en ese momento para no dejarme a mí la carga de decidir sobre su vida. Y que fue en el mejor momento para mí porque mi pareja de aquel entonces solo venía los fines de semana y aparte mi mejor amiga estaba llegando a esa hora a despedirse a mi madre que no había ido a mi casa desde hace semanas. Entonces internamente sentí como, has decidido este momento porque sabías que iba a estar arropada de estas personas que tanto me quieren. Y cuando sentí esa sensación de paz, no he sentido nunca en mi vida más que una o en otra ocasión, pero nunca en mi vida sentí una sensación de paz y de plenitud y de amor tan potente como sentí en el momento
en ese día, después de que ella falleciese. Y explicándoselo a una chica que tiene más conexión con la parte más espiritual, me expresó que estaba transitando lo que en ese momento mi madre estaba sintiendo, porque estaba tan conectada a ella, que había tanta vinculación que ella, o sea, yo sentí como lo que ella en ese momento estaba transitando y no puedo explicar con palabras las Claro. emociones que sentí porque es algo como más fuera de lo que sentimos en nuestro cuerpo. Y la señal que sentí, o sea, que vi, o sea, yo después de vivir esto, tenía una sensación interna de, vale, tengo claro, o sea, internamente de que está bien, de que, o sea, lo que he sentido es algo real, porque no ha sido, no es posible que yo hubiese creado esto con mi mente, porque nunca he sentido antes algo así. Entonces era una sensación de verdad interna absoluta, pero ahí entraba a veces la mente de decir, bueno, puede haber sido porque nunca has vivido tampoco una muerte de tu madre, que era una persona tan importante, una manera de protegerte, pero a la vez también venía, ¿cómo podrías haber sentido esto en esta situación, teniendo la situación, o sea, teniendo en cuenta la persona que es para ti, ¿no? Había también, pues a veces que venía algún pensamiento intrusivo y yo lo que hice fue preguntar y pedir al universo y pedirle a mi madre, mamá, si esto que he sentido es verdad, por favor dame una señal, pero una señal en la que yo no pueda tener nada que ver, en la que yo no pueda influir. Ujú. Y llegó el día, a los 2 días, llegó el día del funeral y bueno, yo al final tuve el tanatorio, el funeral y yo al final decidí que fuese así para que la gente se despidiera y se despidiesen de ella, pero yo en ese momento ya sentía que pues como que no estaba en ese lugar, como que no me tenía que despedir, ya había hecho mi tránsito con ella, pero lo hice por los demás, porque los demás tuviesen también esa oportunidad. Y bueno, llegó el día del funeral, estuve con todo el mundo y pues llegó a la hora de salir ya de la iglesia, me encontré con la chica que os he dicho, que es la coach con la que he transitado ciertos momentos en mi etapa del proceso del cáncer. Y me viene a dar un abrazo y no me dio el pésame ni me dijo nada, únicamente me dijo, Anne, te tengo que decir que tu madre me ha dicho que quiere que sepas que está bien. O sea, me dijo, necesito comunicarte que tu madre está bien. Y ella me ha dicho que necesita que lo sepas. Y yo, claro, no había llorado en todo el día, llegó ese momento y empecé y liberé y solté y fue una sensación de, ¡buah, qué fuerte, qué sensación tan potente, de algo inaudito, algo que no podría haber imaginado en mi vida, haber vivido ni sentido, porque no me lo ni siquiera imaginaba. mm, o sea, es algo, por así decirlo, que no he vuelto a vivir y creo que nunca volveré a vivir. Una sensación de paz, de amor tan, 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 Grande. tan Qué heavy. bonito. Qué bonito y escuchándote hay una parte súper importante de aceptación, que decías Mm, de ese momento, también de apertura, ¿no? Puede que haya algo más que no sé explicar, mm, pero quiero, sí. decido creer que está ahí Mm. porque me hace bien y me hace bien tanto a mí como a la persona a la que se tiene que ir. Y también esta última parte que tampoco sabía lo de que hay alguien que a ti te acompañó, que es justo la misión que tú estás haciendo ahora. Entonces también sabes lo potente que es tener a una persona ahí cerca que te ayuda a transitar este proceso tan complicado. Entonces, también Mm. quería preguntarte, así un poco de cierre, ¿qué le dirías a alguien que está pasando por el mismo proceso? Y un poco desde dónde nace tu acompañamiento actual, qué partes tú crees que son imprescindibles cubrir en, en este proceso desde que le detectan cáncer a algún familiar. Lo que me gustaría comunicar es que tanto como la persona que igual está transitando, que le hayan diagnosticado la enfermedad, a esa persona le diría lo que exponía de no dejar únicamente la salud en la mano del oncólogo, sino que se cuestionase, que tuviese una parte activa y que fuese parte del equipo, que en el sentido de que no se dejase únicamente llegar y que dejase, por así decirlo, su vida de lado, sino que tomara acción y que escuchase qué podría hacer él para acompañar y conectar con su salud.
y también hacerles saber que es mucho más que una enfermedad, que muchas veces cuando nos diagnostican una enfermedad nos olvidamos de nosotros y nos adentramos únicamente en ese mundo, en citas, en tratamientos, a hablar únicamente del cáncer, de cómo estás transitando el cáncer, de todo, como que tu vida únicamente se basa en eso. Y no olvidar de la esencia de la persona que tú eres, porque eres mucho más que, eso es una parte que tú estás transitando y que estás viviendo, pero no eres el cáncer, no es esa enfermedad. Tú eres tú y descúbrete y descubre las cosas que te han hecho vibrar, que te hacen feliz, y adáptalas a la energía o al punto en el que estés. Igual pues no puedes hacer lo que podías hacer pues con 15 años, pero adáptalo a las posibilidades que tienes en ese momento y no dejes de conectar con tu propia ilusión y con las cosas que te aportan y te hacen feliz. Y en Esto el me caso... parece... Perdón, sí, sí, No, continúa. dime, dime, amor. No, solo iba a decir que esto me parece súper potente y nunca lo había oído. Es verdad de que cuando te diagnostican cáncer, pues ya te metes ahí como en esa etiqueta de tengo cáncer y obviamente tu foco está en sanarte, pero a veces te olvidas de tú como persona y de que todavía puedes seguir haciendo eso que te da vida, obviamente adaptándolo a tus posibilidades en ese momento, pero eso también es parte del proceso de curarte. Sí, Entiendo. totalmente. Es una parte encima muy, 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 muy clave el hecho de conectar con las cosas con las ilusiones que igual nunca has hecho y que sientes que es el momento de hacer. Y en el caso de que si estás acompañando a una persona un ser querido que está transitando por un proceso de cáncer, le diría que no se olvide tampoco de sí misma, de autocuidarse, de tener espacios para sí misma, de su vida, que no deje de lado totalmente su vida, que no la paralice, que dentro de las posibilidades también conecte con las cosas que le hagan vibrar, que también le hagan sentir viva y porque no es algo un acto egoísta para nada, es algo un acto de amor tanto para ti como para la otra persona porque le vas a poder aportar y dar esa emoción cuando te escuchas, te cuidas, te das ese espacio porque al final nos mimetizamos. Mis padres sentían cuando yo estaba mal y sentían cuando yo estaba enfadada, lo percibían y tenían esa sensibilidad y al final son tus padres, se preocupaban, decían, ¿qué te ocurre? Tal. Y claro, tú siempre tienes la tendencia de protegerlos, de no comunicarles, de no hablar. Yo recomiendo que sí, hay cosas que igual sientan que no puedan comunicar pues, o no se pongan a llorar delante de ellos de una manera tal, pero que tampoco está mal. Si sienten que necesitan expresar su emocionalidad, que pueda generar también una apertura de la otra persona de transmitirle un mensaje importante. Yo recuerdo, pues al final de la etapa, lo que comentaba con mi madre, una de las noches yo me puse a llorar muchísimo y le dije, ama, es que yo tengo, o sea, en ese momento le dije, es que no quiero que te mueras, lloraba, decir, es que no quiero perderte y tener esa sensación con ella, esa conexión y ese abrazo de, bueno, yo tampoco quiero, pero solo sé que te quiero más que a mi alma y que te voy a querer siempre y que siempre me vas a tener, aunque no esté aquí, siempre te voy a proteger. Entonces, tener esa conversación con ella, si no hubiese permitido sentir esa emocionalidad y habérselo expresado, no habría recibido tampoco esa conversación tan clara y tan profunda. Claro, o Entonces, sea, esa necesidad también de abrirnos y expresarnos nosotros para lo que decías de crear un espacio seguro para que la otra persona también se pueda abrir, ¿no? sí, totalmente. Es como ahora es lo que me ha salido expresar y vincular o comunicar, pero hay tantísimas cosas que he transitado pero es como el mensaje que me ha salido ahora a comunicar. Muchísimas gracias. La verdad que es un mensaje súper potente y súper necesario. Yo me he emocionado varias veces en esta entrevista, he intentado no ponerme a llorar sin parar. Y pues así ya un poco para cerrar, quería, bueno, primero, ¿de dónde te pueden encontrar? Ahora, justamente, como sabes, he abierto en mi canal de Instagram que se llama El Camino a tu Núcleo, mi proyecto se llama así. Y nada, podéis contactar conmigo por el Instagram perfectamente y ahora mismo, pues eso, acaba de salir a la luz, únicamente pues tengo como el comienzo del vídeo de presentación,
pero voy a ir ahora semanalmente publicando más cosas sobre mi proyecto, sobre mi programa, información sobre tanto el proceso del cáncer como cuidador, como paciente y también la parte del duelo, la vida y la muerte. Me parece súper, súper importante, no solo para personas que están transitando una vivencia así, sino porque al final la muerte sigue siendo un tema tan tabú que es tan importante expresar, comunicar y hablar tan abiertamente para eliminar ese miedo, por así decirlo, o tener miedo, pero no vivirlo desde esa manera tan lejana o tan fría, sino vivir la muerte desde un concepto mucho más amoroso y pacífico que de lo que vivimos, que es algo bastante traumático y que desde pequeños como que nos esconden, ¿no? Prefieren decir cualquier otra cosa que expresar pues, que esa persona ha fallecido, ¿no? Y es algo que sabemos que desde que nacemos, lo único que sabemos que es una frase que siempre nos dicen que vamos a morir, ¿no? Pero sí es importante saber cómo quieres transitar ese momento de muerte y con qué personas y sobre todo a la hora de transitar la muerte, lo que si os está ocurriendo en este momento, lo que iría transmitirles a la persona que acompañes esa paz y dejarles ir, no retenerlos y vincularlos a la vida diciendo de por favor quédate, porque he escuchado muchos casos de por favor quédate, no puedo hacer nada sin ti, no puedo vivir sin ti. En ese momento es importante acompañarlos hasta la muerte y desde una manera de tranquilidad y de sostén dentro de las posibilidades que puedas sin transmitirles esa sensación de aferrarse a la vida y si están sufriendo. Pues este mensaje es súper importante, la verdad, también, ¿no? Es ese apego que tenemos todos y a veces está esa parte egoísta de no, no quiero que te vayas, quiero que estés aquí, pero también saber que esto les está haciendo a veces sufrir más y lo que decías de que al final la muerte es inevitable, todos nos vamos a morir y lo más curioso es como que yo creo que como no lo queremos asimilar, pensamos que no nos va a tocar, ¿no? Como que siempre lo vemos como algo lejano, de Si a los 80 años ya cuando llegaré a esa edad o cuando lleguen mis padres a esa edad o la gente, si al final lo vemos como algo de en este momento como no me está ocurriendo y también está en ese sentido, no vas a transitar un duelo o informarte de ello previamente, informarte sí, pero transitarlo hasta que no transites, puedes transitar duelos en otros aspectos de rupturas de pareja o pérdidas de cualquier cosa, pero desde la muerte es normal que no lo vivenciemos hasta que nos ocurre. Pero sí os invito a hablar de la muerte con más, como con una sensación de apertura y de saber también pues, lo que piensan los demás en relación a ello y con curiosidad y que pues simplemente pues si os apetece esta semana pues simplemente lanzar esta conversación a vuestro grupo de amigos y a ver qué surge porque seguro que os sorprende el pensamiento que puedan tener cada cada vuestra uno. y cada Esto me uno es parece súper interesante, eso de empezar a traer este tema en los sitios en los que tú te sientas más seguro, pero para empezar a hablar de ello eso. abiertamente, ir ganando comodidad y también la parte que decías de educación, que aunque no lo estemos transitando ahora, creo que es súper interesante. También el libro que comentaste antes que era tu favorito, Sí, Morir para ser yo de Anita Mourjari. pues dejaré también el enlace tanto del libro como, bueno, de tu Instagram, por supuesto, también en la descripción. Y también de las personas que has mencionado, de los estudios que te había servido a ti cuando le detectaron este cáncer a tus padres. Y no sé si hay algo más que no te haya preguntado que te apetezca decir ahora a modo de cierre. Creo que es un episodio súper completo que yo misma me voy a escuchar varias veces porque hay mucho que procesar y que integrar. Sí, la verdad es que a mí me encanta, ha fluido en transmitir toda esta información. Sí, es verdad que yo cuando empiezo a comunicar y a expresar se me va un poco la noción del tiempo y del espacio, porque además me siento muy cómoda y me he sentido siempre muy cómoda hablando contigo, así que simplemente quería dejar como el mensaje de aunque la vida a veces, nuestra vida puedan ocurrir cosas pues, que puedan ser difíciles de transitar, dentro de nosotros la base de todos que somos amor
y es lo que nos hace impulsarnos, continuar. Lo que más me ayudó a la hora de acompañar y de sostener a mis padres ese amor que tenía hacia ellos, y lo que más me llena y me aporta en mi camino de acompañar y de seguir es ese amor también que tengo hacia mí misma, porque al final es lo más puro que podemos tener, es la sensación más bonita que he podido también vivir, así que dejo como ese mensaje de, aunque vivamos cosas difíciles dentro de nosotros, siempre va a haber amor. Muchísimas gracias, de verdad, porque es un mensaje de cierre precioso. Yo decirte que de verdad que te admiro un montón, porque me parece como la situación más difícil que alguien, bueno, no sé si la más difícil, pero de las más difíciles que alguien puede vivir, y no solo que la hayas transitado, sino que hayas sido capaz de transformarlo en algo bonito para ayudar a otras personas. Ahora mismo me está viniendo una frase que escuché el año pasado que a mí me encanta, lo de la verdadera creatividad es transformar el dolor en belleza, Sí, y siento que es lo que estás haciendo con tu proyecto y que vas a hacer mucho, mucho bien a muchas personas. De verdad, a principios de año, cuando cada una presentabais vuestro proyecto, yo con sí. el tuyo estaba asombrada, no para decirle a todo el mundo, a mis padres se lo dije un montón, es que hay una chica que va a hacer esto porque le pasó, y cada poco se decía y me decían, ya, ya nos lo contaste, y yo ya, pero es que me parece como muy, sí, muy, muy sorprendente y muy fuerte, y siento de verdad que vas a aportar muchísimo, así que os animo a todos los que estéis escuchando a que vayáis a su Instagram a echar un vistazo, porque es un tema que todos necesitamos abordar. Así que de verdad, muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias. Gracias a ti, Adri, por invitarme. La verdad que me sorprendió muchísimo cuando me comunicaste esta idea de hacer este podcast conmigo, y la verdad que al principio me abrumó un poco por el hecho de que justamente ahora estoy comenzando con lo del Instagram y demás, pero sí es verdad que siempre he sentido que esto que he vivido, que lo que he transitado y la sabiduría interna que tengo, eh, es importante que no solo quede en mí, sino que la transmite, y que la gente simplemente, no quiero tampoco convencer a nadie, simplemente que investigue o que esté abierto a sentir, porque yo tampoco es que creí en algo ciegamente, simplemente lo que me ayudó es estar abierta a todo, a lo que pudiese ocurrir, y a sentir y a percibir las cosas como fuesen ocurriendo y fluyendo. Así que simplemente os aconsejo eso, abriros y abriros a sentir y a fluir. Y a jugar, que es importante también. Espero que este episodio te haya hecho reflexionar. Estoy segura de que ha movido algo dentro de ti. Para mí es un tema, como te comentaba al principio, que me da mucho respeto, pero me parece muy necesario empezar a hablar de ello más abiertamente para acompañarnos también los unos a los otros en este proceso, ¿no? Que sabemos que va a llegar y tratamos de evitarlo y de no hablar de ello por el dolor que nos causa, que es completamente normal. Te confieso que Anne y yo nos sentíamos tan cómodas hablando que hemos seguido hablando como una hora más. También me encantaría saber si te ha gustado este episodio, si te apetece que también publique la segunda parte, que ha sido como una conversación totalmente sincera entre nosotras, donde hablamos más de las señales, también de cómo acompañar a esa persona a la que se le muere un familiar, y yo personalmente muchas veces no sabía cómo gestionarlo, y le he preguntado sobre esto a Ana. Entonces, bueno, si te interesa también, pues me encantará que, como siempre, si me escribes por Instagram, me digas cómo has recibido este episodio, si te apetece también que comparta una segunda parte, y si crees que puede ayudar a alguna persona que conozcas, te invito también a que lo compartas para que este mensaje llegue a más gente, nos atrevamos cada vez más a hablar de la muerte, y principalmente para mí la finalidad de Abrir de la Muerte es para vivir más, para vivir con más presencia, con más conciencia de esto algún día se va a terminar, así que ahora voy a disfrutarlo al máximo, voy a decir a todas las personas que quiero que les quiero, voy a pasar el tiempo que pueda con ellos, y te invito a que hagas lo mismo porque tu vida es tuya.